A continuación vamos a repasar las diferentes correlaciones que vamos a utilizar para calcular los coeficientes de transferencia de calor por convección H y el factor de fricción tanto en flujo laminar como en flujo turbulento para el flujo en convección forzada por el interior de conductos de sección circular, que son las correlaciones que vimos en termodinámica técnica cuando vimos el tema de convección. Así comenzamos recordando el concepto de flujo completamente desarrollado y el desarrollo de la capa límite fluidodinámica. Así, como teníamos un determinado conducto de diámetro D y tenemos en este caso flujo laminar, recordamos que se desarrollaban la capa límite laminar por la parte de arriba, por la parte de abajo, y hay una longitud de desarrollo fluidodinámico, L asterisco laminar, que es donde se juntan las dos capas límites. A partir de esta longitud de desarrollo, el perfil de velocidades permanece constante y es el típico perfil de velocidades parabólico del caso laminar. ¿Vale? Una vez desarrollado, pues el perfil es parabólico y esa longitud de desarrollo fluidodinámico vale 0,05 veces el número de Reynolds sub d, donde sub d me indica que es el diámetro, la longitud característica. Si la longitud del conducto es mucho mayor que el diámetro, pues habitualmente se puede despreciar esta longitud de desarrollo fluidodinámico a la entrada. En la mayoría de intercambiadores tubulares, sus longitudes van a ser de varios metros o de varias decenas de metros, y los diámetros suelen ser de centímetros, con lo cual habitualmente la longitud de desarrollo fluidodinámico, tanto en régimen laminar como en régimen turbulento a la entrada, normalmente la vamos a despreciar. Aunque vamos a ver que en las correlaciones tengo diferentes correlaciones si la quiero tener en cuenta o no. En algún tipo particular de intercambiador que su longitud sea muy pequeña en comparación con el diámetro, pues a lo mejor tengo que tener en cuenta en la correlación, como veremos. Esta sería la longitud de desarrollo en el caso laminar, y en el caso turbulento, pues si se unen, aquí tengo la transición de flujo laminar a turbulento, pasamos a la capa límite turbulenta, se unen ahí las dos capas límites turbulenta y ahí tengo la longitud de desarrollo turbulenta. Principal diferencia del perfil de velocidades turbulento al laminar, que el laminar era una parábola, el turbulento es muy plano. Recordamos que dentro de la capa límite turbulenta aparecía una delgada subcapa laminar, que es lo que marca esta línea discontinua, donde tenía lugar la mayor parte de las variaciones de velocidad y de temperatura. Por lo tanto, aquí ocurre casi todas las variaciones de velocidad y entre las dos líneas discontinuas el perfil de velocidades es muy plano, característico del flujo turbulento. Las condiciones turbulentas se alcanza para un número de Reynolds basado en el diámetro de 2300 y la longitud de desarrollo L asterisco turbulento en conducto de sección circular se acepta pues esta solución más o menos constante, que es 10 veces el diámetro. Habitualmente en la mayoría de intercambiadores tubulares vamos a tener longitudes mucho mayores que 10 veces el diámetro, con lo cual esa longitud de desarrollo a la entrada es despreciable en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Si la longitud L es mucho mayor que el diámetro. Flujo a través de conductos de sección circular, factor de fricción para el caso laminar. Bien, el factor de fricción para flujo laminar, como ya hemos visto anteriormente en el diagrama de Moody, no depende de la rugosidad, es simplemente 64 dividido por Reynolds. Esa es la solución para flujo completamente desarrollado, es decir, sin tener en cuenta la longitud de desarrollo fluidodinámico a la entrada. Si quisiera tenerla en cuenta, la expresión adecuada para calcular el factor de fricción sería esta, ¿vale? Donde aparece L gorro, que aparece aquí definida como la longitud del conducto L dividido por el diámetro y por el número de Reynolds. Aquí se puede comprobar que si L asterisco tiende a infinito, es decir, la longitud L es mucho más grande que el diámetro, pues esto tiende a valer 0, esto tiende a valer 0 y al final me queda la misma expresión, 64 dividido por Reynolds, que tenemos arriba. Habitualmente usaremos la correlación de arriba, ¿de acuerdo? No es necesario tener en cuenta la longitud de desarrollo fluidodinámico a la entrada. Este sería el factor de fricción para el caso laminar. Si seguimos en caso laminar, como tenemos aquí indicado,
Correlaciones para el número de Nusselt, ¿vale? Integrando las ecuaciones de la capa límite se puede demostrar que podemos tener un número de Nusselt igual a 3,66 o 4,36. La diferencia entre las dos correlaciones, la condición de contorno que tengamos en la superficie exterior del tubo, o bien temperatura de superficie constante o un flujo de calor Q punto uniforme a lo largo de toda la longitud del conducto. Habrá que elegir qué condición de contorno es la más apropiada en cada caso. Si por ejemplo tengo un cambio de fase en un intercambiador porque tengo un evaporador o un condensador, pues lógicamente sería la condición de contorno temperatura de superficie constante. En cualquier otro caso, pues hay que elegir qué correlación es la más adecuada. Estas correlaciones son válidas para el caso laminar, número de Reynolds por debajo de 2300, y si se cumple esta condición, ¿vale? Que esta condición implica que la longitud de desarrollo fluidodinámico a la entrada es despreciable. Si quiero tener en cuenta esa longitud de desarrollo fluidodinámico a la entrada, pues las ecuaciones a utilizar adecuadas serían estas. Se modifica el 3,66 y el 4,36 sumando un factor corrector que depende del número de Graeth que aparece aquí definido. Vale. Habitualmente pues no vamos a tener en cuenta ese factor corrector porque, repito, las longitudes suelen ser muy grandes en los intercambiadores. Pasamos a flujo turbulento. Flujo turbulento, factor de fricción. Aquí vamos a distinguir entre tubos lisos, que utilizaremos esa expresión, donde la rugosidad del tubo suponemos que es 0, y para tubos rugosos utilizaremos esta expresión. Esta expresión es una alternativa a la ecuación de Colebrook, que ya nos da despejado directamente el factor de fricción F. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues no es necesario hacer ningún proceso iterativo. Y son las alternativas a utilizar el diagrama de Moody, es decir, escribimos estas ecuaciones en nuestra hoja de cálculo de MATCAD, meteremos el número de Reynolds en la de arriba o en la ecuación de abajo, número de Reynolds y rugosidad absoluta, epsilon y diámetro d, y obtenemos el factor de fricción. Será como nosotros lo calculemos sin necesidad de utilizar ningún diagrama. Número de Nusselt promedio en el caso turbulento. Bueno, hay muchas soluciones podemos encontrar en la literatura. Una de las más utilizadas es la correlación de Ditus y Voltier, que es muy sencilla. 0,023 por el número de Reynolds elevado a 0,8 por el Prandtl elevado a n, donde n vale 0,4 si la temperatura de la superficie es mayor que la temperatura media del fluido, o vale 0,3 en caso contrario. Esta correlación es muy sencilla y se sigue utilizando mucho, pero tiene mucho error, ¿de acuerdo? Podemos tener incertidumbres por encima del 50%, sobre todo cuando nos acercamos al límite superior de validez de esta correlación, que se queda muy corto, 10 elevado a 5. Veremos que en intercambiadores de calor tubulares es fácil pasar de ese límite. ¿De acuerdo? Con lo cual es una correlación, aparte de que tiene un error muy grande, muy limitada en el rango de números de Reynolds. Con lo cual no es recomendable usar esta correlación, aunque la sigamos encontrando en multitud de referencias bibliográficas. Nosotros vamos a utilizar la correlación de Petukov, que es esta que aparece aquí y que es la que ya utilizábamos en la asignatura termodinámica técnica. ¿Vale? F es la constante que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aparece el número de Reynolds, número de Prandtl y dos constantes, K1 y K2. Recordar que si el número de Reynolds está entre 4000 y 5 por 10 elevado a 5, pues estaríamos trabajando en K1 1,07 y K2 12,7. Si estoy en ese rango de números de Reynolds y además el número de Prandtl está entre 0,6 y 60. Si se dan esas dos condiciones, las Ks, las constantes, valen eso. Unos pocos años más tarde, esa correlación original de Petukov la ampliaron, y ahí es donde nos interesa, hasta un número de Reynolds de 5 por 10 elevado a 6. Fijaros que antes era 5 por 10 elevado a 5. Y además también se amplió el rango de números de Prandtl hasta 2000, por encima de 60. En cualquiera de estos dos casos tendríamos que utilizar estas otras constantes, K1 y K2, que aparecen definidas en función de F y en función del número de Prandtl. Es decir, si se dan las dos condiciones de arriba, utilizamos estas dos sencillas constantes, 1,07 y 12,7. Si el número de Reynolds está por encima de 5 por 10 elevado a 5 hasta 5 por 10 elevado a 6, ya utilizamos esta. O, aunque el número de Reynolds esté por debajo de 5 por 10 elevado a 5 y tenemos un número de Prandtl
por encima de 60 y por debajo de 2000, también usamos esta. Es decir, las constantes de abajo las utilizamos cuando se dé una de las dos condiciones. Si se dan las dos condiciones, pues también. ¿De acuerdo? Esa sería la manera correcta de utilizar la correlación de Petukov, que como veremos más adelante la programaremos en MATCAD porque la vamos a utilizar muchísimo en los cálculos, con lo cual la vamos a programar en forma de función para automatizar los cálculos del número de Nusselt y del coeficiente convectivo. La correlación de Petukov que hemos visto antes está pensada para flujo completamente desarrollado. Si quiero tener en cuenta la longitud de desarrollo fluido dinámico que tenemos a la entrada del conducto, pues hay que añadir este término aquí. Hay que multiplicar la correlación de Petukov que hemos visto antes por ese término. 1 más el diámetro dividido por la longitud elevado a 2/3. Bueno, factor corrector si quiero tener en cuenta la longitud de desarrollo a la entrada, cosa que habitualmente pues no vamos a hacer, porque en la mayoría de los casos la longitud L va a ser mucho mayor que el diámetro, con lo cual d dividido por L va a ser muy pequeño, con lo cual la corrección que vamos a meter es totalmente despreciable. Y finalmente vamos a ver qué ocurre en la zona de transición, porque si vuelvo para atrás un momento, el límite inferior de la correlación de Petukov que tenemos aquí es 4000 y las correlaciones de laminar llegaban hasta 2300. ¿Qué ocurre entre 2300 y 4000? Bueno, pues esa es la zona de transición. Ahí, ¿cómo vamos a calcular el número de Nusselt? Pues tal y como lo hacíamos en termodinámica, es decir, haciendo una aproximación lineal entre la zona laminar y la turbulenta, de acuerdo a esa expresión. 1 menos alfa por el número de Nusselt laminar calculado a 2300, más alfa por el número de Nusselt turbulento calculado con un número de Reynolds igual a 4000, donde alfa es esa ecuación que tenemos ahí. ¿Vale? Ahí lo que estamos haciendo es aproximar linealmente entre el valor del número de Reynolds a 2300 y el valor turbulento a 4000. Hacemos una interpolación lineal y de esa manera tenemos cubierto ya todo el rango de números de Reynolds. Por debajo de 2300 tenemos las correlaciones laminares, por encima de 4000 la correlación turbulenta de Petukov y entre 2300 y 4000 utilizaremos esta interpolación lineal que tenemos aquí para calcular el número de Nusselt. Repito, estas correlaciones más adelante veremos cómo programarlas en forma de función utilizando el programa MATCAD, porque las vamos a utilizar frecuentemente, con lo cual si las podemos programar de manera de función, de tal manera que dependan solo del número de Reynolds y del número de Prandtl, automatizaremos el cálculo de estos coeficientes y eso nos ayudará bastante, nos simplificará los cálculos posteriormente en el diseño de los intercambiadores de calor tubulares.